Hola, muy buenas a todos y a todas. Bienvenidos un día más al canal de OK Mental. Somos Carolina y Nadia. Y hoy vamos a hablaros de la flexibilidad cognitiva. ¿Qué es la flexibilidad cognitiva? La flexibilidad cognitiva es definida como la capacidad para adaptarnos generando nuevos patrones de conducta mientras que inhibimos aquellas respuestas que no son adecuadas. Por ejemplo, cuando debatimos sobre política, la flexibilidad cognitiva se hace evidente cuando podemos entender las opiniones de la otra persona, aunque sean contrarias a nuestra propia ideología. Por ejemplo, imaginad que tenemos planificado un día, ¿vale? Tenemos un plan, pero por lo que sea hay un imprevisto y tenemos que modificar todo nuestro plan, todo el pensamiento y las conductas que teníamos preparadas para adaptar una nueva situación. Es decir, adaptamos nuestras conductas, pensamientos y nuevos estímulos, situaciones o casualidades que van cambiando o son inesperadas. Diferentes autores lo definen como habilidad para analizar múltiples aspectos de los estímulos a la vez o actuar de forma no automática y ser capaz de adaptarse a los cambios, reconstruyendo así metas, estrategias y planes. Por lo tanto, somos capaces de cambiar los medios y los fines en el momento adecuado para evitar el fracaso, anticipar errores o corregir tras los errores. Otra definición sería la capacidad que tiene nuestro cerebro para adaptar nuestra conducta y pensamiento a situaciones novedosas, cambiantes o inesperadas. Es importante saber que cuando hablamos de flexibilidad cognitiva hablamos de un continuo, es decir, que habrá días en los que seremos más flexibles y otros en los que seremos más rígidos. Vamos variando dependiendo del momento, de la situación y de cómo estemos nosotros en ese momento, ¿no? Ahora vamos a hablar de las funciones ejecutivas. Para ello, tenemos a Nadia, que es especialista en neuropsicología y os lo va a explicar muchísimo mejor que yo. Bueno, pues como ha dicho Carolina, yo vengo a hablaros un poco más sobre las funciones ejecutivas. ¿Y por qué voy a hablar de las funciones ejecutivas? Porque la flexibilidad cognitiva, que es el tema del que estamos hablando, se encuentra dentro de este gran grupo. Entonces debemos de conocer un poco más sobre él para poder ampliar nuestra información sobre la flexibilidad cognitiva. Las funciones ejecutivas se han denominado los procesos más complejos del ser humano. Involucran un gran contenido de capacidades distintas. Es por eso que entre los compañeros de profesión comentamos que es el cajón desastre de los procesos cognitivos. Esto es así porque estos procesos se manejan en la corteza prefrontal. De hecho, para conocer más sobre la anatomía de la flexibilidad cognitiva y de las funciones ejecutivas en su conjunto, podríamos decir que en la anatomía cerebral se encontraría en la parte más frontal, es decir, la más cercana a la frente. Esto es lo que nos diferencia de los primates, por ejemplo, y lo que nos hace en muchos momentos ser más sociables, es decir, la parte más compleja del ser humano. Las funciones ejecutivas engloban una gran cantidad de procesos, como he comentado anteriormente. Entre ellos se encuentra el razonamiento, la toma de decisiones, la inhibición de respuesta y la impulsividad, además de trastornos conductuales como el infantilismo, la agresividad, la desinhibición. Y esto suele suceder debido normalmente a daños cerebrales en la corteza prefrontal, como hemos comentado anteriormente. Entonces, en resumen, las funciones ejecutivas son un amplio conjunto de capacidades cognitivas que permiten a la persona anticiparse, establecer metas, formular planes de acción, comenzar actividades, autorregularse y llevarlas a cabo de forma eficaz. Esto, por tanto, nos permite tener una conducta eficaz, creativa y adaptada a la sociedad, sobre todo a nivel de aceptación social. Algunos de los componentes que hemos comentado anteriormente pues sería la memoria de trabajo, que le llamamos así a ese proceso que hace que podamos manejar información en la mente, la planificación, que sería la habilidad para diseñar objetivos, planes de acción y valorar cuál es el plan de acción más adecuado para conseguir lo que nosotros queremos. También se encuentra el razonamiento, que sería pues, la capacidad para resolver un problema, generando diferentes alternativas y evaluando las causas del problema y las consecuencias de las acciones que podríamos llevar a cabo. Otra de las acciones sería la flexibilidad cognitiva. Como ha comentado Carolina, sería la capacidad para cambiar y adaptarse a algo novedoso que ya estaba preestablecido. O también podríamos encontrar la inhibición, que sería la capacidad que tenemos los seres humanos para contenernos de ciertas respuestas para que socialmente esté más adaptado. Y por último, la toma de decisiones, que sería la capacidad de elegir entre varias opciones valorando cuáles son las necesidades, los posibles resultados y las consecuencias de las mismas. ¿Para qué sirve la flexibilidad cognitiva? En la sociedad actual las situaciones son cambiantes, la velocidad de la información y las demandas del medio exigen un esfuerzo de flexibilidad cognitiva,
Como ha dicho Nadia, necesitamos adaptarnos a los planes, a las situaciones, ¿vale? Y esto no solamente forma parte de la flexibilidad cognitiva, sino que involucra otros muchos procesos. Nuestro cerebro cambia a través de nuestras experiencias, se amolda a nuestro ambiente. La mayor parte de las cosas que hacemos en nuestra vida cotidiana, en nuestro día a día, son rutinas y hábitos. Nuestro día a día es parecido o incluso automatizado. Esto nos transmite sensación de seguridad. Vamos a poner un ejemplo. Cuando fue la pandemia y estábamos en cuarentena, muchos psicólogos y psicólogas aconsejaban crear rutinas y hábitos. ¿Por qué? Precisamente por lo que hemos dicho ahora, para combatir la sensación de malestar e incertidumbre que daba esa etapa de confinamiento. No sabíamos qué iba a pasar, por lo cual crear unas rutinas nos ayudaba a saber que lo que íbamos a hacer iba a estar encadenado con otra cosa, ¿vale? Esa incertidumbre no iba a ser la misma. Nos daba seguridad. En la vida a veces surgen imprevistos o cambios de planes. De hecho, cuando no tenemos cambios de planes en nuestro día a día, ¿no? Si yo he quedado con una amiga para ir al cine, voy a coger el coche y no me arranca, ¿qué hago? Pues bueno, puedo coger un taxi, pero claro, igual el coste es mucho mayor que el beneficio. Es decir, coger un taxi y pagar mucho más dinero, más luego el cine y demás, me va a salir peor. Entonces, ¿qué puedo pensar? En otras soluciones. Igual hay autobuses, o igual me meto en una página de autobuses para ver si hay horarios que me lleguen más fácil, o igual tengo algún amigo que me puede acercar. Entonces, tenemos que intentar ver qué opciones tenemos y cuál de ellas va a ser la mejor, la más adecuada. ¿Veis? Ante un problema se generan varias alternativas. La primera opción fue el taxi, pero igual no era la más acertada para mí. Entonces, igual invirtiendo un poco más de tiempo he encontrado una opción más ventajosa, en este caso, pues que me lleve una amiga o un autobús. No nos hemos quedado con la primera opción, hemos barajado otras posibilidades, incluso hemos visto lo que hemos dicho antes, ¿no? Los beneficios que puedo tener. Todo esto es gracias a la flexibilidad cognitiva. En los estudios se ha demostrado que la flexibilidad cognitiva nos ayuda desde que somos niños, ¿vale? Desde la niñez. ¿Por qué? Porque según vamos creciendo, vamos creando conocimientos, aprendizajes que están condicionados por nuestra sociedad y nuestra cultura. Entonces, ¿qué hace la flexibilidad cognitiva? Nos ayuda a modificar, a poder debatir, a poder construir otras opciones en base a esos valores que podemos ir cambiando según vamos creciendo. En definitiva, la flexibilidad cognitiva es la capacidad que nos ayuda a responder y adaptar nuestra conducta y pensamiento a las necesidades del entorno y que además genera diferentes alternativas. ¿Y qué ocurre si tengo algún tipo de patología? Bueno, pues si hablamos de flexibilidad cognitiva, ¿podemos hablar de trastorno mental o de problema psicológico? Pues la realidad es que sí. Por ejemplo, en el trastorno de la conducta alimentaria, en la ansiedad o en la dependencia emocional, existen muestras de un amplio rango de rigidez cognitiva. Como hemos dicho antes, la falta de flexibilidad sería esa rigidez cognitiva, que es un componente que sí que puede estar presente en personas que sufren, por ejemplo, problemas de alimentación. Esto tiene costes y dificultades en la recuperación y, por lo tanto, en su calidad de vida. Los psicólogos normalmente intentamos generar un cambio en las ideas y en las valoraciones de los pensamientos, y si no existe cierta flexibilidad cognitiva es complicado para nosotros poder acceder a un cambio. Asimismo, cuando hay rutinas de vida muy rígidas, al final no hay lugar a innovar, a los eventos inesperados, y eso nos puede generar mucho malestar e incluso ansiedad cuando nos surge un imprevisto. Es importante ver en qué punto nosotras y nosotros estamos. Ahora te pregunto a ti, que estás viendo esto, ¿cómo ocurre la flexibilidad cognitiva en tu vida? ¿Qué ocurre cuando tienes una idea preestablecida y esa idea es diferente en otra persona? No tiene por qué ser un tema complejo como hablar de ideas políticas, puede ser algo más común, como que uno quiere ir al cine y el otro quiere ir a dar un paseo. Y en un conflicto, si quiero resolverlo, tengo que pensar también cómo lo está viviendo la otra persona, cómo lo vivo yo, incluso cómo lo puede estar viviendo una tercera. Así, existen diferentes patologías en las que es común la existencia de síntomas de rigidez cognitiva. Por ejemplo, en el daño cerebral adquirido debido a un accidente o a un ictus, los pacientes generalmente presentan una gran rigidez cognitiva y esto provoca trastornos de conducta, como por ejemplo la irritabilidad, el oposicionismo, la agresividad. Además, este aspecto a la larga precipita rupturas familiares debido a la cabezonería que presentan las personas rígidas. Digo cabezonería porque la mayoría de las familias lo llaman así, pero en verdad es una consecuencia derivada del daño. También existen otras patologías, como por ejemplo el autismo
o la esquizofrenia, así como el deterioro cognitivo leve o la enfermedad de Alzheimer, en las que también se da este tipo de síntomas. En la vida diaria de un adulto sin patología existen personas con mayor capacidad para flexibilizar las acciones y menor flexibilidad. Este hecho va más acorde con un tipo de personalidad que con un tipo de daño a nivel cerebral, como hemos comentado antes, de las estructuras. Todos somos capaces de flexibilizar las acciones, pero depende de múltiples factores. ¿Accederemos a ese cambio o no accederemos? ¿Cómo podemos desarrollarla? En la vida diaria tenemos que ser flexibles para ser eficaces. Para optimizar nuestro rendimiento es útil hacernos preguntas sobre posibles acciones. Por ejemplo, ¿de qué otra manera puedo resolver este problema? ¿Podré obtener mejores resultados desarrollando otras alternativas? Así analizamos cada situación, con sus pros y sus contras, y podremos aumentar nuestra eficacia. Esto además podemos hacerlo en cualquier área, en cualquier momento del día, en nuestro trabajo, en casa, a la hora de hacer la cena, por ejemplo, de cocinar, de limpiar, ¿vale? También enfrentarnos a situaciones novedosas de forma periódica. Por ejemplo, no siempre ir al trabajo por la misma ruta hace trabajar la capacidad de flexibilizar. De forma más social, generar nuevos grupos de amistades con ideas o estilos totalmente contrarios a los nuestros. También puede ayudar a aumentar nuestra flexibilidad. Ahora os vamos a dejar unos deberes. Queremos que penséis en qué situaciones sois más rígidos y en qué situaciones sois más flexibles en vuestra vida. Y cuando seáis más rígidos, ¿qué pensamiento, qué acciones podéis tomar para cambiarlo? Hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos que os haya gustado. Cualquier duda o sugerencia que podáis tener podéis dejarla en los comentarios o en la página web de OK Mental. Y bueno, pues nos vemos en el próximo vídeo, sí. Esperamos veros pronto. Adiós.